8 de la mañana, 27 minutos. Finalmente, Felipe, hoy, martes 1 de noviembre, se conoce de cuánto va a ser la condena para sus amigos los angelitos de primera línea. Usted les dice angelitos, ¿no? Yo les digo angelitos. Ojalá sea ejemplarizante. Porque además, Néstor, lo de que ocurrió ayer en esa audiencia es absolutamente inédito en la historia judicial del país, ¿no? Como la audiencia, Felipe, era transmitida a través de videollamada, de mecanismos virtuales, entraron unas personas aparentemente amigos de primera línea, pero eso no se va a saber nunca, o lo están intentando identificar hoy, que son los que amenazan al juez. Entonces entran, hay un chat virtual de los protagonistas de la agencia, de la audiencia, que están participando en ese chat virtual. Termina la audiencia, el juez dice sentencia condenatoria contra los 4, incluyendo a alias 19. Este 19 es de los duros de primera línea, ¿no? De resistencia. Estos fueron los que operaron, Ricardo, en el sector portal de Kennedy. Claro, Portal Américas, toda la zona de Patio Bonito. Un hombre que ha tenido ya varios antecedentes desde la cárcel. Ya lo habían sorprendido con teléfonos celulares, haciendo videollamadas, dando instrucciones a otros jóvenes que estaban participando en disturbios mientras él permanecía detenido. Un hombre que sin duda no es un espontáneo manifestante, sino que seguramente tiene detrás grupos es que los delitos ilegales. Los delitos son muy graves, son concierto para delinquir y tortura. Recuerde usted que esa tortura puede estar vinculada con el caso de unos integrantes de la policía en esa zona del Portal Américas, unos episodios muy graves que durante meses padecieron los habitantes del suroccidente de Bogotá y cuyo principal responsable, al menos como líder, era este alias 19, que incluso fue trasladado de cárcel ante las dificultades que tenía el IMPEC para controlarlo. Desde 19... la cárcel manejaba todo lo que significaba fuera las actividades delictivas de la primera línea. Sí, pero ¿cómo? Es que yo como nunca he estado en una audiencia de esas, ¿cómo? ¿En qué momento se mete el chat o quién maneja Felipe, el chat o por qué tiene un chat? ¿Opera exactamente igual o como opera usted en una reunión virtual? Usted está en la reunión virtual, en este caso una audiencia judicial, y se crea un chat para participar. Quiere decir fulanito de tal algo, alguien está levantando la mano y es en ese chat, obviamente quiere decir el link lo compartieron algunos de los integrantes del chat. Y es en ese chat en donde se le produce la amenaza al juez. Desde los juzgados de Palo Quemado, sobre la audiencia y sobre la condena que viene, y no va a ser una condena menor, agravada ahora por el tema de la amenaza. Juanita Tovar. Néstor, esta historia comenzó con una audiencia que tenía carácter reservado, pero que fue virtual, como pasa desde la pandemia. Enviaron el link de la audiencia en la que estaba alias 19 y los otros jóvenes y sus abogados, pero no se sabe realmente quién entró y envió un mensaje de amenaza al juez del caso. Esto fue lo que le escribieron. Juez, nos vemos en las calles, ya sea por la celebración, la victoria del pueblo en las salas judiciales, o ya sea para organizar lo que sería la revolución más hijueputa a nivel nacional, por la libertad, la no opresión. Nos vemos en las calles por 6.281.9002 millones contra usted o contra usted. Queda la respectiva constancia en la diligencia de lo que están anotando. No sé quién lo anotaría, dice primera línea, 8:48 de la mañana. Para que obre como constancia de la diligencia. Néstor, este es el juez leyendo este mensaje de amenaza contra el juez cuarto penal del circuito de apellido Carreño. No le doy el nombre completo por seguridad, porque conocimos que tiene miedo por su vida, la de su familia, y hasta contempla cambiarse de su residencia. Néstor, este caso muestra los problemas de hacer las audiencias virtuales que ponen en riesgo el trabajo de los jueces y fiscales, porque en este caso había fotos, videos y audios que comprometía a la primera línea. Escuche usted a la fiscal del caso. Se evidenció que efectivamente estaban amarrados de sus piernas, a nivel de su cintura y a nivel de sus piernas, que estaban amarradas a un poste y que a la espalda de él se encontraba otro de los ciudadanos, otro de las víctimas, las cuales no fue posible identificar. Igualmente en esas fotografías o en esos fotogramas se logró evidenciar la situación de dolor, de sufrimiento de que estas personas tenían. Estamos hablando de 37 fotografías, las cuales lograron incorporarse, evidenciarse, donde se logró ver
cómo fueron despojados de sus vestiduras, Néstor, porque estas personas... Hoy conoceremos, Néstor, la cantidad de años de cárcel que pagarán estos jóvenes por los delitos a los que están condenados, concierto para delinquir y tortura, Néstor. Juanita, gracias. 8:32 a.m. Este 19, Felipe, es uno de los 4 condenados. Este es el angelito mayor. Una pregunta, ¿estos entran para los del indulto? ¿A Obvio, lo pueden indultar? Estos claro que entrarían para lo del indulto. Claro, no solo eso, sino que además serían gestores de paz, ¿no? Estos angelitos. ¿Cómo podrían demostrar que alias 19 fue detenido injustamente? Digamos que es la teoría del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero se ayudan. Al amparo de lo que están planteando el ministro de Justicia Néstor Osuna y el ministro del Interior Alfonso Prada. Felipe, estos muchachos, porque fuera de estar acusados de lo que están acusados, documentado todo debidamente por investigadores, por policías infiltrados, van y son tan brutos, Felipe, que amenazan al juez. Es decir, este sí es el colmo. Entre otras cosas, yo creo, Héctor, esa amenaza al juez, ¿eso no es un delito? Sí, eso es un delito. Claro que es un delito, pero van a decir que no conocen quién es la persona que está amenazando o que es un infiltrado para causarles más daño. Es decir, no es tan fácil, Néstor, que se traduzca de inmediato esta amenaza en una responsabilidad penal individual para alias 19. Porque eso requerirá seguro otra investigación. Claro. No, yo lo que sí creo es que es la mejor respuesta para la alta consejera de la juventud, que en días pasados aquí en Blue Radio nos dijo, ella se llama Gabriela Pozo Restrepo, nos dijo que eran falsos positivos judiciales, que los muchachos de primera línea eran prisioneros políticos, que habían sido estigmatizados, perseguidos. Creo que esta sentencia es la mejor respuesta para demostrar además que no hay ninguna persecución, que lo que hay es, se está impartiendo justicia. Luis Ernesto, ¿a usted no le tocó lidiar con estos? Sí, los conozco personalmente a varios de ellos, incluso, y puedo decir, conociendo el caso particular de 19, que es un delincuente, además tenía condenas desde 2018 por concierto para delinquir, también por hurto, y yo creo que ahí es donde hay que trazar la línea. El mejor servicio a la protesta social es que personas que son delincuentes, que no están protestando, que no tienen ninguna causa distinta a seguir delinquiendo, sean condenados, que la justicia haga su trabajo. Pero sobre lo que dice María Consuelo, yo creo que hay que precisar, y lo que decía el gobierno es que justamente juntar a todo el mundo bajo la misma bolsa es el error. Bajo primera línea se ocultan cualquier cantidad de diversidades y de personas, Néstor. Yo estuve en las calles, los escuché. Hay jóvenes muy estructurados que en su momento, en la efervescencia de la protesta, todos se agruparon bajo la idea de la primera línea y se fueron aislando y se fueron marginando cuando había dentro de esas organizaciones personas que delinquían, que estaban en actividades de narcotráfico, de microtráfico, y aquellos que tenían una protesta social y un sentido político de la protesta, pues obraban de manera consecuente, o se aislaban o ellos mismos llamaban a la tranquilidad. Ernesto, y por eso el gobierno lo que es que va a revisar caso a María Consuelo. Lo que ha dicho el gobierno y lo que dijo la consejera Pozo es que va a revisar caso a caso. Y claramente el caso 19 es un caso ejemplarizante para que aquellas personas que son delincuentes y que tratan de infiltrar y se meten en la protesta y que lo que hacen es tortura, porque no hay ningún acto de protesta en rociarle gasolina a una persona, golpearlo, simplemente porque se cree que es un policía, pues que a ellos se les condene y se les castigue de manera ejemplarizante. Pues ella generalizó fue en defensa, diciendo que eran falsos positivos judiciales, que eran presos políticos, que habían sido estigmatizados, tratados injustamente, y creo que esta sentencia lo que demuestra es que sí había criminales en el marco de las protestas. 8 de la mañana, 8:35 minutos. El magistrado Juan Carlos Arias es integrante del Tribunal Superior de Bogotá, que ha hecho recomendaciones sobre este tema de las audiencias virtuales. Magistrado Arias, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a toda su audiencia y la mesa que lo acompaña. Gracias. Magistrado, preguntaba Felipe aquí con un poco de razón, ¿cómo es posible que al chat de una audiencia donde estaban condenando a este 19 y a los muchachos, estos delincuentes de primera línea, cómo es posible que se metan personas ajenas a amenazar al juez? ¿Ustedes han recogido alguna explicación ya? A ver, sí, lo que sucede es que la virtualidad nos ha traído unas ventajas enormes para la rama judicial y para el desarrollo de los procesos y en particular de las audiencias, pero también tiene algunos inconvenientes como el que se acaba de presentar. Son cosas que hay que venir corrigiendo y me refiero exactamente es al tema de la publicidad.
el sistema acusatorio colombiano parte de unos principios, y ese es el de la publicidad y la posibilidad de que cualquier persona pueda conocer de las audiencias y pueda estar, no participar, pero sí estar en las audiencias para darse cuenta qué es lo que está sucediendo en cada una de ellas. Cuando estábamos físicamente, pues estábamos en el recinto de la audiencia, de la sala de audiencias, y pues ahí ingresaban las personas que consideraban, tenían algún interés en conocer la audiencia. Participar como tal no lo pueden hacer solamente las partes intervinientes y por supuesto el juez. La publicidad no conlleva que pueda intervenir cualquier persona. Pero entonces, ahora con la virtualidad, pues el Consejo Superior de la Judicatura pues, ya lo tenía programado, pero igual en la virtualidad nos ha permitido acceder a plataformas, en particular la de la ISAIS, para que llevemos a cabo las audiencias de carácter virtual. Como hay publicidad, entonces hay posibilidad de que cualquier persona pueda acceder al link o al portón de entrada, si se puede llamar así, y estar presente en la audiencia, no participar, pero sí estar presente, porque como le estoy diciendo y le repito, solamente pueden participar las partes intervinientes. Sí. Lo que sucedió el día de ayer fue que una persona extraña a la audiencia, que ingresó al link, lanzó las amenazas, como ustedes lo acaban de señalar hace un momento de lo que dijo el juez. Controlar eso en un momento dado es complejo, pues porque la publicidad pues es un principio y parte de la base de que todos puedan estar presentes. Lo que sí sucede, y el código también autoriza, que en algunos casos se puede, por integridad del juicio o por acciones de seguridad, limitar el ingreso a las personas, ya sea física, cuando hacemos la audiencia física, o en la misma virtualidad también puede limitar la presencia de las personas, de cualquier persona. Muy seguramente el juez es muy probable que tome esa medida el día de hoy, sí. Pues no lo ha considerado así, pero pues yo creo que ya es posible que lo haga el día de hoy. Magistrado, ¿quién es la persona que lanza las amenazas por el chat al juez del caso? En ese momento tengo entendido que se desconoce. Tuve oportunidad de hablar con el juez el día de ayer y él me dice que no, por el momento él no conoce, y pues él está concentrado en su proceso y en sacar su sentencia en el caso avante. Claro. Que esa es la otra, ¿no? Ese es otro punto de vista que hay que analizar y a veces no se mira. El trabajo del juez es bien complejo y complicado, porque él tiene que controlar su audiencia, está pendiente de lo que le dicen las partes, de las intervenciones, está pendiente de todo el entramado del proceso, además de tomar la decisión. Entonces él no puede estar pendiente ni distraerse con cualquier cosa. Pues desafortunadamente ya ayer sucedió eso, pero pues le toca mirar a ver cómo lo va a solucionar, en el sentido de pues seguir adelante con su juicio y pues esperar que las autoridades, en particular la Fiscalía, investigue de dónde provino esa amenaza. Sí. ¿Cuántas personas tenían acceso ayer a la audiencia? No tengo ese dato, pero esa audiencia es bastante voluminosa por el número de personas que intervienen. No sé exactamente cuántas personas estaban interviniendo ayer. ¿Por qué no es tan fácil identificar al agresor, a la persona que amenaza? Si el link al final lo distribuyen, pero al final alguien tiene que ser la persona que acepte o no acepte el ingreso de personas que tienen o no que ver con el proceso en particular. Sí, eso se podrá establecer, pero digamos en el momento en primer orden no se podría dar. Me refiero yo que pues a uno le llega está en la audiencia y aparece el link, aparece la persona que ingresa, pero en ese momento pues no se conoce quién es. De hecho, a mí también en particular me ha sucedido. No que me amenacen, porque para qué voy a decir que no me ha sucedido eso, afortunadamente, pero sí que ingresen personas y que no se identifican o que guardan silencio, y pues le toca uno controlar con la audiencia y le da la importancia que pues tenga, ¿no? Porque pues de todas maneras el público no es tampoco lógico de que nos pongamos a hacer un listado de todas las personas que están en el público, si no hay necesidad de ello. Entonces, pues es probable que ahí se pueda averiguar, y la tecnología muy seguramente lo dará, pero eso ya hace parte de la investigación que se haga por parte de la Fiscalía. Claro. ¿Ya está, a propósito de esto, magistrado, investigando la Fiscalía quién fue el responsable de las amenazas? No tengo una noticia concreta sobre eso, pero muy seguramente sí. Tendré que averiguar con el juez a ver si él ya lo puso en conocimiento, la misma Fiscalía, porque había una intervención de la Fiscalía, la misma Fiscalía que estaba allí impulsó la investigación, o qué actividad han realizado ellos en ese punto. ¿Es usual que esto ocurra, magistrado, que haya amenazas vía chat a un juez que está presidiendo una audiencia virtual? No es muy usual, pero sí se facilita de que lo hagan.
por la facilidad de acceder y por la facilidad que tiene de no estar presente en un recinto donde pueda tener algunas limitaciones. No es lo mismo estar presente allá frente a una persona y lanzarle una amenaza que lanzarla por vía telefónica o por medio tal como sucede en este momento. Entonces digámosle que la gente cree que eso es más fácil y pues en principio lo es cuando lanzan la amenaza, pero pues después se establecerá quién será y tendrá que responder. ¿Y se puede identificar quién fue el que escribió la amenaza? Pues en ese momento que sepa no se ha identificado, pero me parece a mí que la tecnología puede dar a ello, ¿no? Sí, pues ojalá, porque efectivamente esas amenazas comienzan a surgir en la medida también en que hay cierto nivel de anonimato. Magistrado Arias, gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo feliz día. Bueno, muy buenos días, gracias. ¿Cuánto puede ser, Héctor, más o menos la condena por tortura y por concierto para delinquir para estos muchachos de primera línea? Yo creo que debe estar alrededor de entre 12 y 15 años, me parece, Néstor, porque el concierto para delinquir es una conducta que tiene una pena alta y normalmente además la usan, digamos, incluso en la justicia justamente para imponer penas de consideración. Así que sí. Yo creo que son como, se miden meses normalmente en el Código Penal y yo creo que están hablando de 120 meses que deben ser unos 10 años, algo de ese estilo. No van a tener menos de 10 años de condena. Que además, pues por todas las evidencias, pues todo indica que es una condena absolutamente merecida y que, como han dicho ustedes, es haciéndose justicia. Efectivamente había unas personas que cometían unos delitos, pues además atroces. Imagínense la tortura a una persona como lo hicieron con esta persona, con el tema de que era un policía, pues en realidad no tiene ninguna justificación. Yo sí creo que aquí esta es una situación compleja para el gobierno, para la consejera de Juventud, lo mencionaba María Consuelo, que evidentemente ha considerado que todos, yo estoy de acuerdo ahí con ella en que ella ha usado una generalización inaceptable desde la perspectiva de la justicia, y es que todos son falsos positivos judiciales. Y yo siempre he insistido que aquí pues ha habido una intervención de funcionarios judiciales que todas tienen control. Incluso esta sentencia seguramente va a ser impugnada, va a ser apelada y el Tribunal Superior va a ser el que finalmente va a calificar las conductas. Pero la pregunta sí es, bueno, el presidente, digamos, se justificaría de alguna manera en el marco de la paz total, etcétera, que el presidente concediera el indulto o algún beneficio jurídico que le permitiera la libertad a estas personas. Esa es una pregunta muy difícil para el gobierno, para que el gobierno la conteste. Y es cierto que el gobierno ha venido promoviendo una norma que, si bien por ahora sacó del proyecto de ley que prorroga la ley 418 de orden público, mantiene el apoyo a la idea de que haya la posibilidad de que estas personas reciban beneficios jurídicos. Esa pregunta tiene unos matices, porque si usted dice, hay muchachos capturados en desarrollo de la protesta, suponiendo que los hay, no sé si muchos o poquitos, que fueron capturados por protestar, usted dice, hombre, por protestar eso no tiene ningún sentido. Pues por protestar no está nadie preso por eso. Entonces usted comienza a decir, bueno, entonces no es por protestar. ¿Y por qué están detenidos? Porque cometieron daño en cosa ajena, porque bloquearon una vía público. Y usted dice, ok, a los que bloquearon una vía. A los que intentaron quemar vivos policías, usted tal vez ya dice, bueno, no ok. Intentar quemar vivos policías, ya estamos hablando de palabras mayores. Así que hay diferentes categorías a la hora de hablar de ese perdón. Esto es primera línea, los de ayer. Estos son categorías. Pero es que aquí hay unos delitos que son muy graves. El delito de tortura, por ejemplo. Mire, aquí le tengo la respuesta que no se la pude dar con precisión antes. El delito de tortura tiene prevista una pena de entre 10 y 20 años. O sea que el juez efectivamente podría llegar incluso hasta un poco más de 20 años, porque habla de 270 meses de prisión en el delito de tortura. Este es un delito grave. Obviamente, como usted dice, es muy distinto, incluso suena duro, digamos, decirlo, pero es muy distinto quemar un bus de Transmilenio. Eso es distinto a torturar a una persona. Claro, también tiene que tener una sanción penal porque, por supuesto, es un delito, pero son delitos de dimensiones distintas. Sí, es decir, claro que la tentación es ahí a meterlos todos, a todos los de primera línea, en una bolsa. Claro, es que aunque es evidente, el error sigue siendo generalizar. Cada vez que se generaliza, se cometen este tipo de situaciones. Es que nosotros escuchamos aquí generalizaciones, nos dijeron que eran presos políticos todos, y no está bien esto.
En este caso, pero no como lo dice el padre, el error es generalizar. Tampoco está bien usar claramente. este ejemplo de esta condena, Néstor, Señor Álvaro, para decir que toda primera línea cometió delitos. Nadie lo ha dicho. Ojo, nadie ha dicho eso. Yo no estoy generalizando, Álvaro. No, es que yo no me estoy refiriendo a lo que dijo, padre. Bueno, gracias. No hay un solo tipo de miembros de primera línea, y así como aquí hay delitos, también hay origen político de esa primera línea, eso también es indiscutible. Y así como se debe condenar a los miembros de primera línea que cometieron delitos, hay que cometer a los miembros de la policía que cometieron delitos. ¿Y que por qué es necesario ese equilibrio en el tema? Pues porque hay dos partes. Y al haberlas, pues hay manipulación política de ambos lados. Unos tratan de limitar el tema terrorismo y delincuencia, y otros limitarlo a represión estatal. Unos a favorecer a un sector político, otros a otros. Entonces este tema hay que tratarlo con equilibrio, porque tiene dos partes, tiene un origen político, no es un tema exclusivamente judicial, y la verdad es que ambos sectores tienden a generalizar, a decir que todos son una cosa o todos son... No, pero Álvaro, estamos de acuerdo en eso, en que seguramente hay matices y que no se puede generalizar. Que todos los delincuentes tienen que pagar, pues sí, gran descubrimiento, todos los delincuentes, cualquiera que sea, tienen que pagar. Si un policía cometió delitos, estoy de acuerdo, tiene que pagar. Si uno de los protestantes en la protesta social cometió delitos, obvio, seguramente es lo mismo. Sabe que, también tiene que pagar. Sabe que hay un asunto que va a ser complejo cuando tengan que enfrentarse, y es ¿qué pasaría si, por ejemplo, se firma un acuerdo de paz con el ELN y hay amnistías e indultos a una cantidad importante de guerrilleros rasos, y hay beneficios penales para los máximos responsables de delitos graves como Gavino, Antonio García y demás? ¿Usted dónde mete a la primera línea que ha cometido delitos? Ricardo, van a reclamar que se incluyan en estos beneficios. Es que el gobierno se está anticipando a la tormenta que se le viene si amnistía o entrega beneficios a guerrilleros o a disidencias, claro, y a ellos los mantiene. Piénselo, amplíelo un poquito más, Felipe. Usted escuchó al director de la DIAN ahora diciendo que va a haber cárcel para evasores. Así es. Y entonces usted va a meter, seguramente con razón, en la cárcel a los evasores y va a sacar a los señores del ELN que cometieron delitos. Esos son los dilemas éticos y morales que plantea cada vez que se habla de un proceso de estos de negociación política, porque terribles delincuentes terminan fuera de las cárceles, terminan perdonados, y el señor de la chocolatina o el señor que evadió sin importar el monto va a terminar en la cárcel. Y por eso es que se aplica que haya un análisis de caso a caso. Y evidentemente generalizar es el problema. Pero torturar a una persona no es protesta, eso jamás va a caber dentro del marco de la protesta, pero en el marco de las capturas que se realizaron el año pasado, y yo estuve muy cerca a todo ese proceso, hay jóvenes que están hoy defendiéndose en libertad, que no están condenados, y que han podido demostrar justamente que estaban en el lugar de los hechos, pero que ellos no estuvieron involucrados en los hechos. Y ese análisis caso al caso es el que necesitamos, y algunos de esos jóvenes, Néstor, están trabajando hoy en algunas entidades, están trabajando, no puedo mencionar el nombre de los jóvenes, pero están haciendo un proceso también donde están sirviendo a su comunidad, donde sus legítimas causas se pueden tramitar de manera distinta, y justamente están siendo actores determinantes en rechazar la violencia. Entonces, yo sí creo que en la diferenciación, en poder darle un tratamiento distinto a 19, que es un señor que tortura, con un joven que estuvo involucrado en las protestas, que incluso en una situación que está por esclarecerse en la justicia, pudo haber estado en un bloqueo de vía, pudo haber estado en una posible situación donde hoy la Fiscalía le imputa y está en su debido proceso defendiéndose, que podamos diferenciar, creo yo, es lo que busca el gobierno, y ya también ha sido claro que no hay indulto, sino que hay una figura que se buscará más adelante, no en estos momentos, en la ley que se tramita de paz total, una figura más adelante. Gestor de paz. Que es gestor de paz, pero diferenciando los casos. Y te puedo asegurar, 19 no será gestor de paz. 19 es un delincuente que torturó. Y en no diferenciar es donde se está perdiendo muchos casos de jóvenes que sí tienen posibilidades. Daniel. Néstor, pero eso es exactamente lo que dice Luis Ernesto, es exactamente lo que hizo la justicia ayer, porque la responsabilidad penal en Colombia es individual. Acá lo hemos discutido varias veces, y eso al dictar sentencia contra 4 personas específicamente por unos delitos particulares que se cometieron las fechas en unos lugares, es lo que está haciendo la justicia. Se le cae el argumento a aquellos defensores de primera línea que sí generalizaban y decían, no, hay que sacarlos, hay que indultarlos, esto es un falso positivo judicial. Ya no solo tendrán que hablar entonces de persecución de la policía, sino también de la Fiscalía y de los jueces de la República que dictan sentencias en casos individuales. Yo creo que esto es importante, que se dicten
que se tomen decisiones judiciales en casos particulares, individuales, de delitos que se cometieron con fecha, día y hora, para que la justicia actúe y realmente castigue a quienes cometieron delitos en el marco de la protesta y no se persiga obviamente a personas que en el marco de la protesta simplemente estaban haciendo quizás unos bloqueos temporales de vía para hacer sus marchas, etcétera, pero es muy importante la señal que manda. Esperemos a ver cuál es la reacción de aquellos defensores de las primeras líneas que dicen que son falsos positivos judiciales, que todos los detenidos están detenidos injustamente o privados de la libertad injustamente, y vamos a ver qué reacción tiene, por ejemplo, la consejera Pozo sobre esa decisión judicial. Esperemos que no se meta con la independencia de la justicia en estas decisiones que tienen que tomar y que tomaron con base en una evidencia, en unos argumentos, en unas pruebas que les mostró la fiscalía. Lo que hay es que respetar las decisiones judiciales. En este caso hay una condena que todos encontramos justificada. Con todas las pruebas, hay otros procesos en los cuales yo lo que he visto registrado en los medios, la semana pasada lo vi, es que en realidad las pruebas que está presentando la Fiscalía de la eventual comisión de delitos por parte de unos jóvenes que participaban en la protesta es débil. Entonces seguramente a esos los van a exonerar, no los van a declarar responsables. Para eso hay justicia, para eso hay jueces. Claro, pero Néstor, mire, a mí sí me parece que aquí hay una cosa de fondo que no es para que la discutamos ahora, pero para que la dejemos para después, y es que en Colombia estamos usando unas reglas del siglo XIX o del siglo XVIII, decimonónicas totalmente para eso, que es estar con el cuento de si el estatus político o no el estatus político, para justificar que unas personas que por las motivaciones políticas cometen unos determinados delitos tengan un tratamiento jurídico y otras que si no tienen esas motivaciones cometan el mismo delito pero tengan un tratamiento distinto. Mire usted este dilema, le dejo este dilema para cerrar. ¿Qué tal que ese alias 19 un día diga que es del ELN y el ELN diga que sí? Si es del ELN, indultado. No hay ninguna duda que lo podrían indultar. Entonces, todo lo que estamos diciendo ahorita, si el señor resulta que se pone un brazalete del ELN, se queda como si no lo hubiéramos dicho. Eso no puede seguir siendo así. Yo creo que Colombia tiene que dar una discusión y cerrar ese capítulo del tema de la distinción entre delito político y no delito político, que es del siglo XIX. Pero es que ¿hasta cuándo estamos? Es que siempre... No, esta sí es la última vez. Ojo, esta sí es la última oportunidad. ¿Cuántos años? Por pocos días. Y Felipe, siempre abren puertas y puertas a todos los que siguen delinquiendo. ¿Usted se acuerda la cifra del doctor Alfonso Gómez, que fue fiscal, procurador, ministro de Justicia? ¿Cuántos indultos, cuántas amnistías en la historia republicana de Colombia? ¿200 años largos? No, él escribió una muy buena columna sobre Felipe, eso. Yo no creo recordar que llevamos 20 y pico. Es decir, cada 10 años una amnistía, un indulto. Eso fue una columna que escribió el doctor Gómez hace 2 o 3 meses, sí señor. De acuerdo. Y entonces así nos la pasamos y así nos va también por el gobierno podría decir que la paz total es el parteaguas. Hasta aquí llegamos y de aquí para allá, pues lo siento, ya no hay ningún tipo de otro gobierno. excusa o pretexto político. Todos dicen lo mismo.